Ok, entonces continuando, la otra función que se va a trabajar es la función contar sí. Esa función aquí, la idea es que él nos cuente cuántos estudiantes ganaron. Es decir, quiénes tienen la nota sobre 2.9. ¿Ok? Entonces, para él, esa función, ¿cómo trabaja? Trabaja con dos parámetros. El primer parámetro es el rango, es decir, el rango donde él va a contar. Entonces, nosotros seleccionamos todo el rango. Una vez seleccionado el rango, sigue punto y coma. Punto y coma. Y entre comillas, vamos a colocar el criterio. El criterio viene siendo la condición que deben de cumplir. Es decir, el estudiante que ganó el corte, pues la nota tiene que ser mayor a 2.9. Entonces, mayor a 2,9. Esa es la nota. Cierro paréntesis. Y aquí, pues me está contando que 7 cumplen con ese criterio que yo he definido. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer para ver cuántos perdieron. Entonces, la misma función, contar sí, el rango va a ser el mismo. Punto y coma, entre comillas, el criterio. Ahora son los que están por debajo, menor a 3. Aquí. Voy a hacerlo con menor o igual a 2.9. Cierro comillas. Okay. Entonces aquí ya tenemos la lista de cuántos perdieron asignatura en ese corte. Para ganar, voy a colocarle igual a mayor. Tienen que tener en cuenta esto. Ahí, esa función contar siempre la he visto como un detalle negativo. Y es que, fíjense, en total, ¿cuántos alumnos teníamos en ese listado? 27. Efectivamente, si yo me voy aquí en la selección de todos esos alumnos, me sale 27 alumnos. Tienen que tener en cuenta que coincidan, es decir, que al momento de sumar los que ganaron más los que perdieron, coincidan esa sumatoria. Y muchas veces eso está ligado a cómo yo defino la condición dentro de la función, es decir, a lo que yo defino aquí, al menor o igual. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Listo. Y finalmente, aquí les pide otra vez utilizar la misma función, nota promedio del corte, entonces sacar el promedio de ese rango, la máxima, la mínima del corte, cuál fue la mínima, cuál fue la nota mínima en la actividad 2 y la cantidad de estudiantes de este corte. Entonces aquí sí vamos a usar la función contar. ¿Ok? ¿Por qué les puse esta observación de la nota mínima de la actividad 2? Porque para que tuvieran en cuenta los formatos de las celdas. ¿Ok? Entonces, porque si no tienen en cuenta el formato de la celda, si ustedes lo hacen sin tener en cuenta el formato de la celda, esto les da 0. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, esa es toda la actividad. ¿Hay preguntas hasta allí? La función contar sí. No había visto los mensajes, chicos. Y el contar sí.
Fíjense, el contar sin, entonces les repito, el contar va a contarme, yo tengo un listado de unos estudiantes, voy a bajarle el porcentaje aquí para el listado que lo vean bien. Nosotros tenemos esta lista de estudiantes, ¿okay? Vamos a ver cuántos ganaron y cuántos perdieron. Para no tener que contar de a dedos, decidir uno por uno, ir llevando la cuenta, entonces tenemos esta función. Esta función, contar sí, nos va a permitir a nosotros que dentro de un rango que nosotros le hemos definido, es decir, desde la J11 hasta la J37, cuente siempre y cuando cumplan con un criterio. ¿Qué criterio? Que la nota que hayan sacado sea mayor a 2.9. ¿Por qué mayor a 2.9? Porque tú ganas un corte o una asignatura siempre y cuando te quedes en 3. ¿Okay? Entonces, si la nota es mayor a 2.9, entonces aquí él va a interpretar que la persona sacó 3. Entonces, si sacó 3, tiene que contarlo. Y eso es lo que él está haciendo aquí. ¿Ya? Lo mismo hacemos acá, ¿cuántos perdieron? Ya aquí la condición, lo único que va a cambiar es la condición. Ya no voy a poner cuando sea mayor o igual a 9, sino, perdón, mayor o igual a 2.9, sino cuando sea menor. Menor o igual a 2.9. Cuando la nota que él ve aquí en este rango sea menor o igual a 2.9, ya se sabe que perdió la asignatura. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Alejandro, cuando en el ejercicio 1, tú aplicas lo de referencia absoluta y relativa es para simplemente nosotros poder arrastrar una fórmula, ¿ok? Entonces, para tú poder arrastrar una fórmula y que no tengas problema, cuando es relativa, eso quiere decir que tú no pones fija, tú no pones signo peso en ninguna parte de la fórmula, ¿ya? Es cuestión de que ya el Excel interprete que él va a hacer la misma multiplicación. Mientras que cuando tú la haces con referencia absoluta es porque tú necesitas que en esa fórmula, al tú arrastrar, hay una celda que siempre va a ser la misma. Entonces, esa le pone el signo peso para poder luego sí arrastrar. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el tema del ejercicio 1, para el caso de la comisión, esta comisión, ellos siempre van a estar haciendo la multiplicación de la venta por la comisión base. Pero resulta que la comisión base hay una sola celda. Es decir, yo tenía que multiplicar la venta de Oca por la comisión, la venta de Eduardo por la comisión, la venta de Teresa por la comisión. Es decir, que en todas las operaciones, la fórmula siempre iba a ser por la misma celda esta de la comisión. Entonces, como yo necesitaba que esa celda quedara fija, a esa celda le tengo que poner el signo peso. ¿Ok? Que fue lo que yo hice aquí. A esa celda se le colocó el signo peso para entonces ahí sí poder arrastrar. ¿Ya? Y eso se le conoce como referencia absoluta o fija. Mientras que las otras, como ya él sí va a hacer la multiplicación de esta celda por la siguiente, es decir, que las celdas sí iban a ir cambiando en la fórmula, ya no iba a quedar una celda fija, sino que iban a ir cambiando, entonces ahí sí lo hago por relativo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para entonces ahí sí darle pausa al video y publicarles el video en el aula. Bueno, entonces voy a pausar el video y me quedo en el chat de la otra aplicación.